Hola, les habla el profe Yus. Vamos a hablar dentro de la configuración estructural de la separación sísmica, o sea, de las juntas sísmicas, separaciones que dejamos en las estructuras para evitar, primero, problemas de torsión y luego para evitar golpeteo entre las edificaciones vecinas o adyacentes. Entonces, básicamente en planta, pues si tuviéramos una planta de este tipo, lo ideal sería hacer esta separación de los diferentes componentes de este edificio para que fueran cuatro bloques cuya estructura fuera independiente de los otros y eso garantice un comportamiento adecuado que no genere torsiones. Si tuviéramos una elevación, entonces también podríamos hacer la separación en estos puntos de tal forma que la, la estructura las estructuras de ese edificio tuvieran una forma regular en altura. Entonces, la ubicación de las juntas se recomienda, pues, cuando se tienen cambios de altura, o sea, en escalonamientos, entonces separar en este punto. Cuando hay cambios de dirección en planta, o sea, plantas en L, en H, en I, en forma de O, ¿cierto? O sea, como huecas. Entonces es importante dejar esas juntas sísmicas en esos puntos donde la dirección del edificio, digamos, cambia o se atraviesa pues, por otro de los bloques. También cuando el lado largo de la planta es mayor a 3 veces el lado corto. Entonces, en esos casos donde hay edificios que son muy alargados, esa condición se evita haciendo las juntas sísmicas. Por decir algo, si yo tengo 100 de largo y 20 de ancho, entonces esos 100 eh, dividido 20 me da 5, o sea que hay una relación mayor a 3. El lado largo es más de 3 veces el lado corto, es 5 veces el lado corto, entonces es importante ahí, es necesario hacer una separación sísmica de ese edificio, una junta sísmica. Y cuando tengo cambios de materiales o de sistemas constructivos, ¿cierto? Como por ejemplo cuando tengo una parte que son muros y en la otra pórticos, o cuando tengo diferentes materiales, en esta es concreto y en la otra es metal, entonces ahí es importante separar esas dos estructuras que tienen comportamientos muy distintos. Em, La junta como tal, la junta sísmica, pues es básicamente una separación y se ve así, ¿cierto? En ese punto normalmente quedan doble ejes de columnas. La junta no necesariamente tiene que hacerse, las columnas no tienen que ubicarse exactamente en la junta. Estas columnas podrían estar ubicadas, por ejemplo, una aquí en este punto y la otra en este punto y que las losas se remataran como en voladizos ahí justo en la junta. Eso es factible. ¿Sí? Las juntas no tienen que estar en el borde, digamos, del, del bloque que la tiene, pues de los dos bloques. Lo importante allí es saber que donde hay una junta, entonces hay un hueco y ese hueco, por ejemplo, en este caso, en este edificio de la Universidad del Valle de la Cafetería, aquí pusieron una canal para evitar que si aquí hacen aseo en la cafetería, el agua chorree por acá y entonces dejaron aquí la canal para evitar ese escurrimiento allí. Y por encima, pues tienen que poner como unas especies de platinas de aluminio, metálicas o unas rejillas que hagan como el puente ahí en ese hueco para que la gente pueda circular por ahí sin problema. Esta, por ejemplo, es una junta sísmica que se pone en un edificio
y en la fachada se tapó la junta con estas platinas así. Esta es la fachada en el segundo piso. Este es el cielo raso allí de ese piso y por acá continúa por el, por la pared del primer piso, o sea, por el paramento del primer piso. Aquí en un escenario deportivo, las juntas que normalmente se dejan en las tribunas o para que no sean muy largas, excesivamente largas, o para cuando ahí viene la tribuna, por ejemplo, la tribuna sur y la tribuna occidental, entonces no se hace la L, sino que se hacen dos. Allí se hace una junta para que queden dos estructuras independientes. Las separaciones que recomienda la norma sismorresistente colombiana están condensadas en esta tabla. Mi compañero Diego Gómez de la San Buenaventura hizo esta tabla como para estos cuadritos para resumir lo que dice esta tabla. Entonces, básicamente es que esto aplica cuando yo voy a construir en un lote y los vecinos ya, digamos que tengo vecinos, ¿cierto? Tengo lotes vecinos. Esos vecinos pueden que ya hayan construido o que tampoco, que también esté el lote vacío de los vecinos. Entonces, esta tabla es para eso, para que yo cuando llegue a construir allí tenga en cuenta a los vecinos y entonces pueda dejar las puntas sísmicas respecto a la edificación vecina y ella en esa edificación no vaya a haber, yo no me vaya a pegar a esa edificación, sino que deje la junta sísmica de tal forma que si hay un movimiento sísmico no exista golpeteo entre las dos edificaciones. Entonces, básicamente eso es lo que busca subsanar el golpeteo. Bien, entonces estas juntas, la recomendación es que si yo tengo dos pisos, hasta dos pisos, si mi lote, mi proyecto tiene hasta dos pisos, entonces yo no requiero hacer separación y yo me puedo pegar al vecino, simplemente a la pared del vecino, yo allí, de ahí para allá, empiezo a construir. Si mi edificio tiene tres pisos y además de esos tres pisos, digamos, en esos tres pisos las losas coinciden en todos sus niveles, entonces no tengo problema y tampoco requiero separarme del edificio vecino. Yo puedo construir allí sin problema. Ahora, si tengo tres pisos y el edificio que yo voy a construir, las losas no coinciden, o sea, yo voy a construir con unas alturas diferentes a las del vecino, entonces las losas no coinciden. Entonces, para evitar que haya golpeteo y que mis losas vayan a golpear las columnas del vecino y las dañen o viceversa, entonces a mí la norma me pide que deje 1% de la altura del edificio nuevo, que el edificio nuevo es este, yo debo dejar el 1% de la altura del edificio verdecito aquí y no pegarme al vecino, sino dejar el 1% de la altura de este edificio. Si este edificio tuviera, por ejemplo, 10 metros de altura, el 1% de 10 metros son 10 centímetros. Entonces yo tengo que separarme del vecino 10 centímetros. Si tengo más de 3 pisos, entonces quiere decir que el, el vecino, si el vecino pues tiene más de 3 pisos, entonces yo debo dejar 2% de la altura del edificio nuevo. Entonces, este es mi edificio, yo me debo separar del vecino un 2%. Entonces, supongamos que esto fueran 20 metros de altura, tuviera estos edificios, entonces el 2% de 20 serían 40 centímetros. 2% de 20 metros serían 40 centímetros. O sea que yo me tengo que separar del lindero del vecino, me tengo que separar 40 centímetros. Eso me obliga. Sí, tengo más de 3 pisos, pero las losas coinciden. Si tengo más de 3 pisos, pero las losas no coinciden, entonces me obligan a dejar 3%. ¿Sí?
sea que en este caso, si fuera el mismo caso de los 20 metros, el 3% de 20 son 60 centímetros. Entonces yo tendría que hacer una separación aquí del lindero del vecino, 60 centímetros corre mi edificio y no pegárselo a él. Porque tengo más de 3 pisos y las losas no coinciden en cada uno de esos pisos. Ahora, si yo tengo más de 3 pisos y la edificación en el vecino todavía no ha construido, entonces me piden que yo deje el 1% del edificio nuevo. Pues el vecino no tiene construcción todavía, yo tampoco, yo voy a construir, entonces yo debo dejar del paramento del lindero de los dos edificios, debo dejar el 1% de la altura de mi edificio, eh, lo debo dejar. Cuando el vecino vaya a construir, a él le van a exigir que del lindero, él también se corra, digamos, otro 1%, o por ejemplo, si fuera este caso, que el vecino, yo tengo un edificio de más de 3 pisos, el vecino vaya a construir más de 3 pisos, entonces le piden el 2% del edificio nuevo, como yo ya dejé el 1%, entonces él deja 1% adicional, ¿sí? Y ya quedamos al 2%. Si fuera este caso que él va a construir, pero no va a coincidir con mis losas, entonces le toca dejar el 3%. Como yo ya dejé el 1%, entonces dejaría solamente el 2% y ahí entre los dos edificios tendríamos el 3% para cumplir. Esto aplica, ya les decía, con vecinos, ¿cierto? O sea, esto es para evitar el golpeteo. Pero hay un tipo de junta que es para evitar la torsión, o sea que estamos hablando desde que yo en mi lote no voy a construir un edificio que tiene esta forma, pero si yo hago la estructura con esta forma, ese edificio va a tener problemas de torsión. Entonces yo lo que hago es dejar, eh, ponerle también juntas sísmicas para evitar ese problema y que tengan una dimensión suficiente para que no vayan a tener golpeteo. Entonces yo quiero evitar la torsión, pero también quiero evitar el golpeteo. Entonces proveo juntas sísmicas, digamos, en este punto y en este punto, ¿cierto? Es una lógica. Entonces, digamos que estas recomendaciones no aplican del todo en ese caso, cuando es mi propio diseño y quiero evitar la torsión, pero yo adoptaría y recomendaría que uno trabajara por lo menos con el 2% del edificio, de sus edificios, con el 2% para tener una separación suficiente para que no haya torsión y tampoco haya golpeteo. Entonces, yo dejaría la idea sería, recomendaría dejar estas juntas en estos puntos, ¿cierto? Para evitar los problemas torsionales. Los problemas torsionales. Ahora, dimos que el 2%, ¿cierto? Bueno, entonces, eso quiere decir que yo dejo junta aquí, junta acá. Pero hay que observar que en este edificio, por ejemplo, este edificio también tiene otra de las condiciones que se deben tener en cuenta para hacer las juntas sísmicas y es que es excesivamente largo con relación al ancho. Entonces, como el largo, 3 veces este largo son 54 metros y esto tiene 64 prácticamente, ¿cierto? Entonces tiene 10 metros más de largo, entonces yo puedo pensar en que aquí haga una junta adicional en la mitad de este bloque o en algún punto en algún punto pues de ese bloque para separarlo y que no sea tan largo, ¿sí? Decir que las juntas me quedarían de esta manera. Esa junta no tiene que ir en toda la mitad, ya habíamos, pues, la claro, porque la idea es que usted la ubique donde más le convenga, ¿cierto? Es posible que si aquí, por ejemplo, esto es un pasillo o es un salón, no sea pues muy conveniente desde el punto de vista arquitectónico hacer la junta en toda la mitad del salón, ¿cierto? Entonces más bien yo la corro hacia uno de los muros de las fachadas de ese espacio y allí pues resultaría más conveniente hacerla
la junta, pues para cumplir pues con que este edificio no sea muy largo. Entonces yo podría moverla acá y que aquí quedaran 25 metros y para el otro lado quedaran 35, ¿sí? Allí ese es factible. Bien, entonces este tiene 8 pisos, este tiene 8 pisos, este tiene 5 y este tiene 8 pisos. Entonces, ¿cuánto dejar de junta? Dimos que podíamos hablar del 2% de la altura del edificio. ¿De cuál edificio? Si este, por ejemplo, este edificio tiene 5 pisos y este de acá tiene 8. Entonces tendríamos que mirar allí qué criterio adoptamos cuando las alturas son diferentes. En el caso de la colindancia que veíamos, hablaban del edificio nuevo, ¿cierto? Que tomara como referencia el edificio nuevo. Aquí, como los edificios todos van a ser nuevos y se van a hacer, digamos, más o menos al tiempo, entonces, ¿qué criterio adoptar para entre 8 y 5 pisos adoptar la separación sísmica? Entonces, eh, yo pensaría y recomendaría que uno puede tomar el edificio más bajito, porque este edificio aquí, el 1%, ¿cierto? Que se deforme el 1% de su altura, va a ser esta distancia de aquí a aquí, y este que se deforma aquí arriba, el 1% de su altura, cuando pase por este punto, va a tener esta separación que va a ser igual a la de este, ¿cierto? Realmente el edificio se va a desplazar más, pero lo va a hacer por encima de este edificio. Entonces, yo cumpliría con la separación sísmica si tomara el edificio más bajo y tomara el 2% de la altura del edificio más bajo como referencia. Entonces, como este tiene 8 pisos y este tiene 5 pisos, entonces si tomamos como referencia un piso de 3 metros en promedio, 8 pisos por 3 metros me dan 24 metros y el otro bloque de 5 pisos tiene 5 pisos por 3 metros, sería 15 metros de altura. Este tiene 15 y este tiene 24. La separación entonces la calcularía con el edificio más bajo, entonces sería 15 metros por el 2%, eso me da aproximadamente 30%, perdón, 0,30 metros, que equivalen a 30 centímetros. Es decir, que esta separación sísmica aquí entre estos dos edificios sería de 30 centímetros. En el otro caso, por ejemplo, que eran en este, que eran esos 30 centímetros sería para este, entre 5 y 8 y aquí entre 5 y 8. Para este caso, que los dos edificios tienen 8 pisos y yo los voy a separar, entonces la referencia allí serían los 8 pisos, o sea, los 24 metros de ambos edificios, y entonces la altura la separación sísmica sería 24 por el 2%, eso me daría 0,48 metros, o sea, 48 centímetros. Lo aproximo a 50 y esa sería la separación sísmica para ese caso. Es decir, el edificio tendría esta configuración y las juntas sísmicas tendrían estas distancias, 50 centímetros acá, 30 centímetros acá y 30 centímetros acá, porque es un edificio de 5 por 1 de 8. Ahora, yo tengo que estar seguro que esto va a ser más o menos seguro que esto va a ser 5%, 5 pisos, ¿cierto? Si en el futuro están pensando en hacer una ampliación y llevarlo a 8 pisos, entonces la referencia que yo debería tomar sería esos 8 pisos y no estos 5 pisos, ¿sí? Pero se supone que yo estoy haciendo un proyecto y lo estoy haciendo yo y yo sé cuántos pisos va a tener el edificio, entonces yo puedo trabajar con el número de pisos que él tiene. Si no tengo seguridad, entonces es mejor irse por el lado de la seguridad y tomar como referencia los 8 pisos y no los 5 que están aquí. Entonces, ese es básicamente el cálculo de las separaciones sísmicas.